si así lo desean. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este inicio de este ciclo de cine debate que hemos denominado Estado y Comunidades Indígenas, Alianzas y Disputas. En esta oportunidad, nuestro conversatorio girará en torno al documental Fronteras. Este evento está organizado por el Instituto de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural, SERPACU, la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, la Cátedra de Historia Indígena, Americana y Extraamericana, y la Cátedra de Lingüística 2, todas ellas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. También contamos con la organización de este evento con la producción Errantes de Chile. Me acompañan en esta mesa Paola Castillo, Loreto Contreras y Delfín Jerónimo. También es importante mencionarles que contamos con una intérprete en lenguas de señas en el marco de una política inclusiva. Voy a presentar a quienes me acompañan en esta mesa panel. Paola Castillo es directora y productora, cineasta y egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, directora y productora de premiados documentales como Allende, mi abuelo Allende, Mejor Documental en Festival de Cannes 2015, El Salvavidas, Cielo, El Gran Circo Pobre de Timoteo, Jaar, El Lamento de las Imágenes y Aide, el Pez Volador. Ha dirigido reconocidos documentales como Fronteras, Genoveva, La Última Huella. Obtuvo premio Altazor en el 2002 a la mejor dirección de televisión en el programa cultural Cine Video más Teatro. Docente en las carreras de cine y televisión de la Universidad de Chile y en la Cátedra de Dirección Audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, ha sido invitada a ser jurado y conferencista en festivales internacionales como IDFA, en Leipzig, Schiefeldorf, It Art All True, entre otros. Loreto Contreras, por su parte, es investigadora y asistente de dirección, periodista de la Universidad Diego Portales, ha realizado la investigación de documental y asistencia de dirección para distintos largometrajes de prestigiosos directores como Maite Alberdi, El Agente Topo, Francisco Hervé, La Península de los Volcanes, El Poder de la Palabra, Sergio Castro, El Negro, y Pablo Basulto, Monógamo Sucesivo, de Paola Castillo también, Genoveva, Frontera, Lorena Galchino, El Gran Circo Pobre de Timoteo, La Directiva, de Ana María Hurtado, El Príncipe Inca, Paula Godoy, Aún Tenemos Patria. También ha realizado labores de edición periodística, investigación y producción periodística y producción para la televisión chilena y extranjera. Delfín Jerónimo es ceramista e integrante de la comunidad de Quilmes. Desde los 15 años participa activamente en la organización, cumpliendo roles dirigenciales hasta el 2019. Es cofundador de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, organización que nuclea casi el 80% de los pueblos o de las comunidades diaguitas de la provincia de Tucumán. Participó en los procesos de gestión y reconocimiento de derecho indígena en las siguientes leyes: la Ley 23.302, que es de la creación del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
del Convenio 169 de la OIT, la incorporación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, la incorporación del artículo 149 en la Constitución de la provincia de Tucumán. Es autor y coautor de libros como Versos y relatos de mi tierra, Los pueblos indígenas y nuestro derecho, Los quilmes contamos nuestra historia, Nuestro Tucma, entre otros. Actualmente trabaja en el equipo territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bien, es decir, una mesa realmente de valiosas personas que nos van a dar testimonio y seguramente nos van a contar desde sus lugares sus experiencias. Pocas veces tenemos la posibilidad de dialogar con quienes están detrás de las imágenes y hoy tenemos la oportunidad de conocer quiénes hacen realidad, quiénes dan vida a las películas o, en este caso, a los documentales. Por eso contamos con Paola y con Loreto, pero también contamos con la voz de las comunidades y por eso lo tenemos a Delfín, quien podrá ayudarnos a situar y comprender la compleja relación entre el Estado y las comunidades indígenas. Solo para situarnos, Fronteras es un documental que fue estrenado en el 2020 en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, bajo la dirección, el guión y la producción de Paola Castillo, y en la parte de investigación y asistente de dirección, Loreto Contreras. No voy a relatar aquí el documental porque muchos de ustedes ya lo pudieron ver, y lo que vamos a hacer aquí es abrir unas preguntas para que escuchemos las voces de quienes pudieron hacer realidad este documental y también la voz de Delfín, que nos va a contar también la situación de aquí, de nuestras comunidades originarias en la provincia de Tucumán, en Argentina. Bien, la primera pregunta para Loreto y después también para Paola, ¿sí? ¿Por qué Fronteras? Hola, primero buenas tardes a todas y todos, de verdad muy agradecidos por este espacio de reflexión en temas que es tan importantes y tomarse el tiempo para compartir, ¿no? Bueno, quizás parto yo un poco por Frontera. Bueno, solo quizá un antecedente al personaje principal, que es Juan Carlos Curinao, el Lonco. Nosotros lo conocimos con la película anterior que hicimos, digamos, ¿no? Ahí tuvimos ya una relación con él. Y desde la primera vez que llegamos, como que ya había algo que tal vez nos indicaba quizá el futuro nombre de la película, ¿no? Él vive en un territorio que está cerca de un pueblo que se llama Ercilla, en el sur de Chile, y de alguna manera ya hay un pequeño símbolo, porque es para entrar a su terreno o su territorio, está al lado de la carretera, ¿no? La carretera que cruza todo Chile, pero tú como que para entrar entras a un camino de tierra, de alguna manera, ¿no? Como que ya físicamente, materialmente hay una separación, ¿no? Lo digo porque todos los caminos en general que están cercanos a la carretera son caminos pavimentados, digamos, ¿no? Pero ya aquí hay como una señal ya física de alguna forma. Y de hecho es un elemento que utilizamos un poco en la película. Pero obviamente que era un nombre que nos de alguna manera, a lo mejor obviamente siempre un título es incompleto, pero creía que recogía un montón de pequeñas como proyecciones, ¿no? Frontera también desde el límite, ¿no? Cuando uno habla de una frontera es porque hay algo que divide, hay algo que separa, hay algo que marca en general, y lamentablemente la relación en este caso con nuestras comunidades indígenas y específicamente con la comunidad mapuche, es no hemos logrado convivir bien, ¿no? De alguna manera estamos separados, ¿no? Hay desde el lado del Estado, desde el lado de los gobiernos, se crean de alguna manera políticas que no tienen tanto en comunión con lo que requieren las comunidades, sino que son más bien imposiciones, ¿no? Y en esa imposición de formas de ver, de formas de hacer comunidad, va creando límites, ¿no? Y de alguna manera también hay cosas un poco más tal vez invisibles o no tan claras que tienen que ver también con, quizás esto ya es más de nosotros, también con un reconocimiento que nosotros también tenemos un límite, ¿no? Para acercarnos de alguna manera, ¿no? Por nuestros
propios prejuicios, por la forma en que hemos sido educados, ¿no? Entonces nos interesó una palabra que tuviera como muchas capas, ¿no? Y también hay otros más elementos que ahí Lola pudiera agregar. Claro, hay otras capas. Bueno, antes que todo saludarlos a todas y a todos también. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Sí, como decía Paola, frontera es una palabra que tiene muchas acepciones, que tiene muchas capas. También históricamente se utilizó el término de la frontera para nombrar y para mencionar el territorio que correspondía al pueblo mapuche. Es decir, era como el límite del río Itata, si mal no recuerdo en mis clases de historia. Y claro, principalmente era el límite que existía entre un poco los conquistadores españoles versus este otro territorio que era un territorio indómito, era un territorio en donde al cual era muy difícil aproximarse y que finalmente se termina cediendo después de muchos años tras la pacificación de la Araucanía. Entonces, también pensamos un poco en agarrar esa pata histórica, por decirlo de alguna manera, en el título. Y también principalmente lo que habla Paola de este tema de los límites. Y también un poco la situación, no sé, yo diría tal vez sí, psicológica, personal de nuestro personaje, que está también como en una frontera, en un límite, entre el límite de lo que es bueno para su comunidad, lo que es bueno para él, lo que es bueno para su familia, lo que debe y lo que no debe hacer. Está ahí en una constante lucha interna. Entonces tiene como les comentábamos, bastantes interpretaciones y acepciones. Creemos que Frontera fue el mejor nombre, en todo caso, que pudimos encontrar. Bien, y aquí la pregunta para Delfín. ¿Qué fronteras hay en el caso de la comunidad de Quilmes? Y que sabemos que esas fronteras, por supuesto, son fronteras que, y como también lo cuenta acá Paola y también Loreto, son fronteras flexibles, ¿no? De un lado y de otro que nosotros podemos ir a atravesar, ¿sí? Y eso también sabemos que ha traído muchos impactos, ha tenido muchas implicancias. Eh, ¿Cómo ves esas fronteras del fin en la comunidad de Quilmes? Sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias por el espacio y coincido en lo que plantean Paola y Loreto. Hay, a mi entender, por lo menos dos clases de frontera. La frontera física que se ha impuesto desde el inicio de los tiempos y también se ha aplicado en América y concretamente con nuestros pueblos. Para dar un ejemplo concreto, Quilmes está en un determinado lugar que viene definido desde hace muchos años, siglos. Hoy en día estamos entre dos provincias, entre Salta y Tucumán. Hay fronteras ahí. Hay una ruta que con la pandemia establecieron controles, cosas que nunca había antes, y eso trajo problemas. Si vamos un poco más lejos, y ya que están las compañeras de Chile, el pueblo de Aguita, al que pertenece nuestra comunidad, está de los dos lados de la cordillera. Han venido el proceso de invasión hispánica, luego la creación de los estados, y han partido los pueblos por la mitad, estableciendo sus propias fronteras. Y de ahí que viene esta discusión. Bueno, los diaguitas chilenos, los diaguitas argentinos, los mapuches chilenos, los mapuches argentinos, cuando nuestros pueblos están ahí desde hace milenios. Y es una discusión que la traen los estados mismos, las sociedades actuales. Dentro de eso, justamente los estados son quienes definen estas políticas que muchas veces traen, para bien o para mal, consecuencias hacia el interior de los pueblos y de las comunidades. Los estados tienen su propia mirada sobre el bienestar o el malestar de sus ciudadanos, por decirle de alguna manera, cómo solucionar sus problemas, cuáles son esos problemas. Y hasta hace muy poco, hasta en el caso de Argentina,
nosotros no estábamos diferenciados. Recién a partir del 94 sabemos con la reforma constitucional se establece una diferenciación y con eso un reconocimiento de su carácter multicultural del Estado argentino, y una obligatoriedad también. Ahora eso, para llegar a concretarlo en la práctica, dista mucho. Todavía no se han realizado todas las acciones, todas las modificaciones, todas las adecuaciones que el Estado argentino y el Estado tucumano, en este caso, debe hacer para hacer compatibles esos dos derechos, el derecho de propiedad privada o aplicado desde la mirada estatal y desde la sociedad en general, versus un derecho comunitario que está basado en un pensamiento y en un modo de vida propio de los pueblos originarios. Luego están con eso también las fronteras culturales, las idiomáticas, los modos de pensar, los modos de pensarse el hombre en esta bendita tierra, nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, cuáles son sus creencias espirituales o religiosas. También hay diferencias en eso. Entonces, al aplicar sus políticas, el Estado muchas veces choca, confronta con esas prácticas culturales, por ejemplo, en el sistema educativo, donde hasta ahora no están incluidas muchas de nuestras manifestaciones o lo que los pueblos plantean que debe estar en la escuela. Y históricamente ha sido la escuela, yo me animo a decir, la escuela ha sido un factor de despersonalización, de pérdida de la identidad de nuestros pueblos, porque se imponen modelos ajenos a nuestras culturas, a nuestras organizaciones, a nuestras formas de resolver las cosas, a nuestra espiritualidad y todo eso. Gracias, Delfín. Y has tocado un tema que acá, sobre todo desde el lugar donde nosotros estamos, que estamos en el norte de Argentina, nuestras fronteras culturales no están dadas, evidentemente, por estos límites que tienen los estados. Nosotros tenemos acá en el noreste argentino mucho más afinidad con el amplio espacio andino de Perú, de Bolivia, del norte de Chile, que lo que nos puede representar el centro-sur de Argentina, ¿sí? Esas alianzas, esas, digamos, culturales que nos unen a este espacio andino y de las cuales compartimos, y eso nos habla de una presencia de pueblos originarios de más de 10.000 años de historia y que nos han unido, ¿sí? A través de diferentes rasgos culturales, y que creo que a través de estas fronteras que después han marcado los estados-nación, han hecho por dividir los países, pero más no las fronteras culturales, que se han seguido manteniendo. Bien, ahora mi pregunta para todos, bueno, en primer lugar, quizás Paola y Loreto puedan responder, ¿qué claves nos permiten entender la conflictiva, o quizás no conflictiva, relación entre el Estado y las comunidades indígenas? Bueno, quizás vamos a partir nosotros hablando desde la experiencia de la película, ¿no? De Frontera, y claramente hay un mundo en tensión, en conflicto, ¿no? Tal como un poco también lo decía Delfín, esta como imposición que viene del Estado, que representa la imposición del poder de alguna manera, ha establecido una serie de, que va desde todo, desde la educación, desde la forma de habitar, desde la forma como nos representamos, ha ido estableciendo una serie de prejuicios lamentablemente negativos, ¿no? Donde lamentablemente nuestros pueblos originarios han sido desplazados, ¿no? Y eso es muy profundo, ¿no? Porque se nota me imagino que en Argentina pasa algo similar que pasa mucho en Chile, ¿no? Como
tú cuando te mencionas algo relacionado con los indígenas, en general es porque es un comentario despectivo, ¿no? Apela a algo negativo, por así decirlo, ¿no? Y eso son finalmente demostraciones de un poder, por así decirlo, que tiene una forma de operar y que también hay intereses, ¿no? Y eso es lo que está un día un poco pasando de forma muy violenta hasta el día de hoy en nuestro territorio, específicamente en Chile, ¿no? Y la película un poco quizá habla de eso, pero desde otra posición que tiene que ver con una posición mucho más íntima tal vez, ¿no? Más que abordarlo desde el gran problema social, es finalmente como ese conflicto donde hay un Estado que no, que impone más que acoge, por así decirlo, conversa, donde hay también detrás intereses económicos claramente también, de posesión de tierra, de un montón de recursos también detrás. Lleva un conflicto hoy día actual que nosotros lo tenemos muy presente, muy fuerte, que se ha ido acrecentando y que lamentablemente desde, bueno, desde donde nosotros lo recogimos en la película, tiene que ver que además está no solo horadándonos a nosotros como comunidad, digo, en esta división indígena, no indígena, chileno, mapuche, por así decirlo, sino que al interior de las propias comunidades también, ¿no? Porque son conflictos muy grandes que también ha llevado también a un conflicto a conflictos internos, ¿no? Hasta qué punto se trabaja, ¿no?, con el Estado, qué implica el Estado, etcétera. Y bueno, de alguna manera solo tratamos de graficar un poco la situación de personal, específicamente de Juan Carlos, de su decisión de trabajar dentro del Estado o gobierno chileno y las consecuencias que eso implica, ¿no? Hoy día, de hecho, bueno, lo tenemos muy fresco. Ahora con Lola, este fin de semana pasado recién, viajamos al sur, viajamos a ver a Juan Carlos. Por la pandemia, obviamente, no lo habíamos podido hacer. Este era como el segundo intento, digamos, de ir. La última vez nos quedamos en el aeropuerto, porque hubo un cambio ahí de protocolos los últimos días, horas. Y nada, no lo pudimos ver nuevamente. Pasó ahora que bueno, han habido lamentablemente nuevos ataques desde el Estado, hubo una muerte de un comunero en el sur de Chile de un joven, y obviamente eso implicó reacciones. Y el lugar para entrar donde nosotros siempre, nunca no habíamos tenido ningún problema, ahora está totalmente cortado y él mismo nos llamó para decir, no vengan, digamos, ¿no? Porque corren peligro de que les pase algo, el auto, etc. Y nada, nunca nos había pasado, nosotros a él lo venimos conociendo hace unos 10 años más o menos aproximadamente, estuvimos filmando la película unos 3, 4 años, y pese a que él vive en una zona de conflicto importante en Chile, nunca habíamos podido no llegar a su casa, por así decirlo, ¿no? Y eso, lamentablemente, que algo que nosotros ya estamos viviendo, es una señal de que es un conflicto que sí, que aumenta, que en vez de estar a esta altura uno dice que se esté de alguna manera tratando de resolver o convivir en este momento, por lo menos en nuestro país, de alguna manera, un conflicto que está siendo cada vez más potente, cada vez que pasa más tiempo es más grave, de alguna manera radicaliza también más posiciones, y eso también es complejo. Y claro, y tenemos toda medios de comunicación, por lo menos en Chile, que están, que son en un 90%, y no exagero, de alguna manera, de quienes controlan los poderes fácticos del Estado y por ende también la posición frente a lo que se debe hacer o no, de integración o no con nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo, muy actual, que hoy día ya claramente nosotros además estamos en un proceso de constitución muy importante, ¿no? Con todo un conflicto social donde tratamos obviamente el gran desafío es realmente construir un Estado plurinacional, por así decirlo. Y claro, todo esto de alguna manera, el paso del tiempo ha ido más que acercando, ha ido visibilizando más esta brecha, ¿no? Esta manera de imponer que viene ya desde hace 200 años. Uno siempre cree que viene con los españoles, pero en realidad esto viene con la formación de los estados, ¿no? Ustedes vieron la campaña del desierto, nosotros vivimos la mal llamada pacificación de la Araucanía, pero finalmente fueron imposiciones de formas de crear, gobernar, etcétera, pensar, que cada día están más, lamentablemente se enraizan, más que se abren a nuevos diálogos. Yo creo que ahí la Paola dio en el fondo con el concepto y con la clave, que es en el fondo, para mí es súper importante, como a partir de haber hecho esta investigación tan íntima, tan in situ, entre paréntesis, es muy complejo que
que un lonco, digamos, con el rol que cumple dentro de su comunidad una persona como don Juan Carlos Curinao, nos haya permitido ingresar como a conocer su mundo, a conocer su realidad, a conocer su vida cotidiana, a conocer su familia, a conocer lo que piensa. Entonces, yo siento que de alguna manera ahí el tema, comprender que hay temas culturales que han sido impuestos desde hace muchos siglos y hace mucho tiempo al pueblo mapuche, al igual que lo que dice Delfín, al pueblo diaguita, por ejemplo, también. Creo que es súper clave comprender eso e intentar abrirse, porque, no sé, por ejemplo, cuando hablábamos con el Lonco sobre el tema de la recuperación de tierra, que hay una lucha súper importante ahí también. Desde el Estado te pueden decir, ya, pero ¿y para qué quieres esas tierras? Esas tierras hay que trabajarlas, esas tierras tienen que ser productivas. Pero en la cosmovisión mapuche, no necesariamente las tierras son para hacerlas producir, son para tenerlas, son para admirarlas, son para cuidarlas, son para protegerlas. Entonces, tengo la sensación de que una de las claves, obvio, principalmente es el tema como de la aceptación y aceptar en el fondo que todas las culturas pueden convivir y que nosotros estamos obligados a hacerlo también. Gracias. Delfín, ¿qué nos puedes hablar respecto a esto? ¿Qué clave nos permitiría poder entender esta conflictiva relación entre el Estado y las comunidades? ¿Cómo ves desde tu lugar, desde la comunidad de Quilmes? Bueno, la verdad que es complejo, ¿no? Nosotros tal vez no tenemos, al menos en nuestro pueblo, no tenemos el nivel de conflictividad que hay en Chile o en el mismo sur de Argentina, pero hay otras formas también de reprimir, de negar y de imponer. El Estado, ya lo he dicho, el Estado tiene sus políticas y las aplica tanto en una ciudad como en una comunidad. Y ese es el problema, no entender que hay diferentes situaciones, hay diferentes realidades, diferentes formas de pensamiento de la gente y diferentes formas de resolver las cosas y diferentes formas de vida. Y esto tiene que ver con lo que acaba de decir la compañera, decir, bueno, hablamos de tierras comunitarias. ¿Y por qué las tierras comunitarias? ¿Y por qué la diferencia? ¿Y por qué esa negación y esa disputa? Porque el sistema capitalista ve a nuestra madre tierra como un factor económico, simplemente como algo a explotar. De hecho, el término que se usa para nuestros bienes naturales, el agua, los bosques, la tierra misma, el término es explotación. Y no es manejo, no es otra cosa más amigable con nuestra madre naturaleza. Cuando todos debemos tener la conciencia de que nosotros dependemos de ella y no es al revés. Ahora, hay un sistema mundial que domina al mundo, podemos decir, que está basado en ese pensamiento, entonces choca con nuestras visiones, con nuestras cosmovisiones, como lo acaba de decir ella, y que tienen que ver justamente con ese pensamiento de preservación, de respeto, de cuidado y de conciencia que de ella dependemos, de esos bienes naturales que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo, que no hay que malgastarlo, depende de nuestra vida, y no solo la vida de los pueblos originarios, sino la vida de todo ser humano, y tampoco de solo del ser humano, sino de las plantas y los animales que son nuestros hermanos. Entonces hay un choque de visión, de mirada, de verse el humano en la tierra, en este mundo. Y eso es lo que hace que se produzcan estas incoherencias a la hora de intervenir o mirar cómo se resuelve un problema al interior de una comunidad. A mí me toca todavía ser un técnico, no tengo poder de decisión, pero soy un técnico dentro de un equipo
que es del Estado y es justamente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el órgano que tiene que intervenir en las problemáticas comunitarias. Ahora, uno, conociendo el tremendo, ¿cómo le puedo decir?, formato que tiene el Estado para acceder a planes de producción o de ayuda o de mejoramiento de vivienda, sea de acceso al agua, sea de comercialización, sea de mejoramiento de las producciones. Es imposible para nuestra gente, porque todo está pensado como si todos tuvieran acceso a Internet, todos supieran manejar una computadora y todos la tuviéramos a la computadora y así se maneja todo de esa forma. Entonces la gente no tiene acceso por más buena voluntad que ponga el Estado en resolver los problemas, los resuelve desde su punto de vista, porque no hay participación. Cuando nosotros planteamos la cuestión de la participación, es justamente esto, sentarse y pensar juntos los problemas, analizarlos juntos los problemas y buscarle una solución conjunta y de acuerdo a cómo la gente cree, también tomando la opinión de la gente, cómo cree que se pueden resolver los problemas. Ahora, a la hora de plantear nuestras miradas respecto a las soluciones, y volvemos a chocar con esa mirada capitalista, que cada programa que viene, y si te ponen un pozo de agua, tiene que tener un excedente productivo para el mercado y entrar en toda esa cuestión de evaluaciones que tienen los estados para las empresas. Cuando la mirada nuestra de las comunidades en muchos casos es de sobrevivencia, es de autosustento con sus producciones y logrando pequeños excedentes para el mercado. Entonces sí hay una tensión de las miradas y de esta relación, y muchas veces el Estado interviene aunque no haya participación de las comunidades, viene y aplica sus programas a través de sus instituciones, de las comunas, de los municipios, y ahí empiezan a generarse los problemas con las organizaciones comunitarias. Entonces, yo creo que la mejor manera que la planteamos, pero no se logra, no se asume ese reto, es sentarse y conversar, es el diálogo, es pensar juntos, es tratar de resolver los problemas en forma conjunta. Pero bueno, por supuesto, vuelvo al tema hay dos miradas diferentes, dos posturas diferentes que son muy difíciles de congeniar. Gracias, Delfín. Sí, sin duda, como sintetizando esta parte de esta pregunta, hay muchas claves que nos permiten entender estas disputas, estos encuentros. Por un lado, estas políticas, programas que implementan los estados sin las comunidades, sin sentarse a dialogar con ellas. Esto del consentimiento previo, libre e informado, que muchas veces no se lo cumple, aunque está vigente en las leyes. Y por otro lado, la cuestión también de demonizar a las comunidades indígenas, por lo menos aquí también, como ocurre en Chile, las comunidades, cuando cada vez que salta un problema con una comunidad originaria, una comunidad indígena, las prensa, los medios de comunicación se encargan muchas veces de crear opiniones públicas, o la opinión pública, una opinión desfavorable frente a las comunidades, demonizándolas, pensando de que estas comunidades son las que generan los conflictos, sin ver que detrás de todo ello hay una serie de problemas, necesidades que no han sido resueltas, que no están en las agendas de los estados nacionales, el resolver las necesidades, las demandas de los pueblos indígenas. Creo que eso nos pasa desde este lado de la cordillera como desde ese otro lado que ustedes están teniendo en estos momentos. Y a propósito de ello, la pregunta siguiente tiene que ver, ¿cómo consideran que este documental
se articula con el contexto actual del conflicto mapuche que en estos momentos se están dando y que un poco Paola nos iba adelantando con el Estado chileno. ¿Cómo creen que se articula este documental? Sí, es complejo igual. Nosotros creemos que nada, que ojalá ayude un poquito como a esto, ¿no? A motivar reflexión, a motivar conversación. Creo que me voy a igual a agarrar un poquito el último que hablamos. Creo que nosotros como ciudadanos, por así decirlo, también tenemos que de alguna manera ayudar a tratar de generar este intercambio, por así decirlo, ¿no? No solamente como una responsabilidad del Estado o del otro o del otro, digamos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de estados que, claro, yo soy una persona igual, creo mucho en el diálogo, vamos por el diálogo, digamos, permanente, pero yo la verdad creo que por lo menos en el caso del Estado, gobierno chileno, más allá de lo que se diga, realmente no hay voluntad. Eso es. Y no hay voluntad porque también se cruza, en nuestro caso particular, por lo menos en Chile, con intereses económicos, de alguna manera, ¿no? Los lugares en conflicto son los lugares también de quienes hoy día tienen el dinero, los recursos, el poder, ¿no? Entonces a la larga tiene que ver mucho con eso también. Y porque no es solo dialogar, ¿eh? Creo que también la imposición cultural que se ha hecho es muy feroz, porque no solo que no hay diálogo, sino que cuando se invita al diálogo, se invita a un diálogo desde nuestra posición, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el mundo mapuche, no es como la cosa republicana, no existe como un lonco que sea el líder de todas las comunidades, cada comunidad tiene su propio líder, su forma de trabajo. Entonces, claro, pero el gobierno-estado, entre comillas, siempre busca como alguien que los represente a todos. Y por eso siempre fracasa, porque eso no tiene que ver con la forma de ver, ¿no? Entonces, y ya desde la película, para anclarlo, nosotros quisimos, eso ya un poco está dialogado, falta mucho por conversar, obviamente, pero de alguna manera ese tipo de reflexiones algo se están haciendo. Pero a nosotros nos interesó un poco tratar de abrir otra brecha que por lo menos en nuestra comunidad no se ha visto mucho, que tiene que ver cómo afecta a lo íntimo, a la cosa más cotidiana, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido creemos que la película esperamos que un poco también lleve a eso, ¿no? Y también a reflexionar un poco también a las preguntas que surgen, ¿no? Como desde hasta qué punto esta tensión, conflicto ha llevado también a conflictos internos, a horadar ya no solo la relación nuestra dentro de nuestro propio gran país, dentro, como chilenos, como argentinos, con los pueblos originarios, sino que también está llevando a una horadación interna, y eso creo que es complejo, ¿no? Muy complejo, que un poco lo que muestra un poco la película, ¿no? Y por otra parte también queremos, no sé, ojalá ayude también un poco como a dialogar, a reflexionar también con entender que cuando uno habla del mundo, pueblos originarios, indígenas, cualquier comunidad en general, no es una cosa, no todos son iguales de alguna manera, ¿no? Dentro del mundo mapuche, hay maneras de pensar también distintas, ¿no? Y es válido y hay que respetarlas también, ¿no? Pero también esta radicalización nos ha llevado también a nosotros también a ser muy, como, o eres de allá o eres de acá, eres blanco o negro, ¿no? Eres como o mapuche o eres chileno, por así decirlo. Pero no existe ni los mapuche en términos de que son todos iguales, ni existen los chilenos que son todos iguales, ¿no? De hecho, una de las cosas que más a mí, bueno, al equipo nos ha dado mucho como gusto, entre comillas, que la película la ha visto gente joven, digamos, ¿no? Y por los comentarios, bueno, obviamente son distintos muchas veces, pero como que hay un comentario que se repite mucho, que es como, wow, como que imaginaba que todo el mundo mapuche era lo mismo, como que me acabo de dar cuenta de alguna manera que estaba aplicando otro tipo de prejuicios o estereotipos frente a los pueblos originarios, ¿no? Como si todos fueran una misma masa, por así decirlo, ¿no? Y hay diversidad, y hay posiciones, y hay conflictos mucho más complejos que uno no ve, que a veces se queda más como la gran lucha, ¿no? Como el Estado, el gobierno, y como de alguna manera como que también sensibilizar que esto a la larga finalmente afecta en la vida cotidiana a personas, digamos, ¿no? Un poco lo que la película quiere un poco tratar de ayudar, y bueno, vamos a tener la suerte el otro año de poder estrenarla a nivel nacional, y ahí vamos a hacer una campaña muy fuerte también de diálogo, conversación, y bueno, parte de esto también es, ¿no? Como ir ayudando poquitito como a visibilizar ciertos temas, y que ojalá ese sea nuestro
pequeño granito de arena. Yo no creo que las películas cambien el mundo, sinceramente, pero sí pueden ayudar como efecto mariposa y provocando ciertas como reflexiones o abrir de ciertas aperturas, ¿no? Sí, Eso. complementando un poco lo que dice la Pau, me gustaría hacer como, o sea, me recuerdo y empiezo a hacer un poquito de historia hacia atrás, pensando en cómo nos encontramos con este personaje, con Juan Carlos Curinao. Nosotros andábamos en búsqueda de líderes o loncos de comunidades en el sector de Ercilla, como comenta Paola, que es el lugar en donde vive él, que en esa época era como un poco la zona más roja o zona como más de conflicto, ¿ya? Y nos encontramos con este personaje y llamó de inmediatamente la atención nuestra porque, por ejemplo, era una persona que permitía que ciertos camiones en ciertos horarios pasaran por su territorio con tal de que él tuviera un espacio para su comunidad para poder talar cierta cantidad de madera, por ejemplo, al mes, o no recuerdo bien cómo era el trato, digamos. Él trataba y dialogaba con, entre comillas, el enemigo, por decirlo de alguna manera, que eran las forestales. Y esa postura de él, tan dialogante, tan capaz en el fondo como de sentarse en la mesa frente a frente con cualquier persona y pensar como en el bien común de su comunidad, fue yo siento como lo primero que nos llamó la atención. Y de hecho ahí lo invitamos a participar y tiene una pequeña participación en el documental Genoveva, que es el primer documental que trabajamos juntas con Paola. Y luego ya empezamos como a darnos cuenta que esa era como una característica de él. Entonces, lo que quiero decir es que siento que este documental aporta también, como dice Paola, desde la diversidad de las posturas. Y que claro, y que también es un poco un prejuicio que uno tiene de ver al pueblo mapuche como un movimiento en donde todos piensan igual, en donde todos son radicales, en donde todo, y eso no es efectivamente así. Entonces, uno tiene que bucear mucho y meterse en la intimidad, probablemente tal como tuvimos la suerte nosotras de hacerlo, para poder llegar a comprender eso. Entonces, yo siento que con esta película también estamos invitando a las otras personas que puedan bucear, digamos, dentro de ese mundo, meterse y comprender que no sé, que no es malo en el fondo, no somos enemigos porque nos sentamos en la misma mesa. Podemos en el fondo actuar en pos de un bien común. Yo siento que por ahí también hay una contribución de parte de esta película que es distinta y que tiene una mira desde otro lado, por decirlo de alguna manera, el tema. Gracias, Loreto. Gracias, Paola. Y Delfín, en ese sentido, ¿qué opinas sobre estos liderazgos, ¿no? Que también, bueno, acá las chicas nos comentan de ese liderazgo conciliador de un lonco que está con su comunidad, pero que dialoga con todos. ¿Qué opinas también de estos liderazgos en tu comunidad? ¿Cómo se han manejado en estos últimos tiempos también de años complejos, ¿no? Sí, es muy complejo, ya lo han dicho ellos, ellas también, es como que hay una mirada también, en muchos casos romántica, en muchos casos idealista de las comunidades. Se crea, la comunidad creen que es una isla, que todo está bien y que todos somos hermanos y todos pensamos igual, y no es así, somos seres humanos y tenemos nuestras diferencias, tenemos diferentes puntos de vista sobre cualquier tema y discutimos y hasta nos peleamos y es así, porque somos sociedades también somos sociedades con algunas, con algunas cosas buenas, pero también con cosas malas. Existen muchos problemas al interior de las comunidades, no solamente del orden institucional, sino por muchas razones, algunas traídas desde hace siglos y otras aportadas desde el otro lado del mar también. Se van asimilando costumbres y cosas, naturalizando cosas que antes no existían o que, bueno, a veces la vida misma, las necesidades mismas hacen que la gente se pelee muchas veces por el acceso a algún beneficio que plantee el Estado o quien fuera.
a veces, cuando se trata de convencer a una comunidad sobre la explotación, por ejemplo, de un minera o turística o forestal, se usa todas las artimañas para convencerla, y se usa la división justamente para lograr el consenso cuando se puede lograr. Y ahí vienen las disputas, las distintas formas de ver a las empresas, de ver al Estado, de ver a los representantes, de ver a la política partidaria. La política partidaria, en definitiva, también hace mucho daño al interior de las comunidades, nos deja patas para arriba en estos momentos de preelectorales. Estamos viendo eso, como en cualquier lugar de la sociedad. También al interior de las comunidades hay gente que de todos los colores, digamos. Así que es muy complejo. Sin embargo, creo que sí hay cosas que se pueden rescatar, que se van haciendo también, no solamente desde algunas instituciones del Estado, sino de la propia sociedad, como planteaban las compañeras, porque el Estado tiene sus reglas y la sociedad está formada muchas veces con conceptos que si no va y no lo descubre como han hecho ellas, ¿cómo es la realidad realmente? A veces se habla desde lejos, se piensa, se imagina desde lejos. Ahora, si no entendés, si no vas y comprendes cuál es la realidad y cómo funciona ese mundo, y la verdad que va a seguir pensando que somos todos buenitos o que somos todo lo malo que existe en el mundo. De hecho, en eso tiene mucho que ver los medios de comunicación, que son los que favorecen estas apropiaciones ilegales de nuestros bienes. Trabajan para eso, digamos, trabajan para mostrar una sociedad originaria, indígena, al indio, como le dicen, como una cosa del pasado y que hay que hacer lo posible por exterminar. El Estado muchas veces no se hace cargo. Nosotros tenemos distintas realidades aquí en nuestro país. Si vamos más al norte, la situación de marginalidad que existe en Chaco, Formosa, Salta, y otros lugares con los pueblos, es impresionante cómo la denigración que hay, no solamente del Estado, sino de la sociedad, desde los hospitales, desde las escuelas. Entonces, en ese estado de indefensión y de marginalidad, es muy difícil poder pararse y poder hacer frente a todo ese andamiaje de leyes y de pensamientos y de medios de comunicación y de instituciones que intervienen desde el Estado. A nosotros nos pasa con varios temas en nuestra comunidad. Lo más reciente fue la recuperación de la ciudad sagrada de Quilmes. Nos trajo revolcones, pero grandes, porque justamente el Estado interviene, las empresas quieren intervenir, hay gente que tiene intereses sobre eso, seguir lucrando particularmente sobre un bien comunitario, y hacia adentro se van tejiendo relaciones hasta con los propios comuneros para poder tener después miradas o voces o manos levantadas a favor de ellos. Eso pasa continuamente. Gracias, Delfín. Sí, sin duda tenemos un panorama diverso de las comunidades aquí en Argentina también, no solamente desde las formas en que tienen para organizarse, desde sus demandas, sino también la situación socioeconómica y sobre todo de pandemia, que ha hecho más que desnudar más esas desigualdades. Delfín acá mencionaba recién las comunidades asentadas en Argentina, acá en el noreste y también en el nordeste, en la provincia que nos vecina de aquí, la provincia de Salta, donde las comunidades, sobre todo Wichí, sufren, ¿no?, unos procesos de marginalidad
tremendos, tanto que nosotros tenemos índices de desnutrición importante en las comunidades de allí. Tanto que muy pocos saben de que está asentado un campamento de la ONU, humanitario de la ONU, porque hay una situación de abandono, ¿sí?, por parte del Estado hacia estas comunidades. Y las condiciones no solamente son de salud, sino esto va tomado de la mano de la situación sanitaria, económica, social, educativa, ¿sí? Hay mucho todavía por trabajar, hay mucho todavía que los estados tomen como políticas públicas el poder hacer una tarea conjunta con las comunidades para poder resolver múltiples problemas. Bueno, aquí si quieren alguien del público escribir sus preguntas, sería importante que pudiéramos interactuar y hacer algunas preguntas, si ustedes deseen, a quienes son los protagonistas de esta tarde, las compañeras chilenas y también Delfín, que nos trae también una riquísima información sobre las comunidades nuestras aquí en el Valle Calchaquí. Así, si quieren, damos lugar a las preguntas. Si algunos deseen del público, las pueden escribir de repente en el chat, o si las quieren verbalizar directamente, damos lugar a las preguntas del parte del público. Buenas tardes. Escuchen, si prefiero hacerlo por acá hasta que demora mucho escribir. Sí, en el documental me pareció muy interesante la fotografía, las tomas, esos momentos de silencio donde la imagen habla, visualmente es muy, muy atractivo. Y hay imágenes, ¿no?, unas tomas muy interesantes sobre la relación de ellos con la tierra. Me parece, hay mucha información, ¿no? Ustedes captan los animales, el momento de preparar la tierra, de sembrar. Entonces me gustaría saber, bueno, la relación que mantiene esta comunidad justamente con esto, con la agricultura, si esto forma parte de, digamos, qué lugar ocupa en la economía, y hablan también como de un mercado, ¿no? Entonces, este pueblo también tiene, digamos, un lugar, es un protagonista activo, sí, en la economía local como productor. Bueno, me interesaba saber este tema, la relación con la agricultura. Sí, gracias por tu pregunta y por ver la película también y estar acá. No, mira, desde el inicio de la película había un desafío que, aunque no era quizás como la historia, pero sí encontramos que era importante, ¿no? Porque yo creo que cuando uno habla en este caso, de una comunidad mapuche, también nosotros siempre hemos sido criados con una frase, ¿no? Como es gente de la tierra. Y uno parece entenderlo, ¿no? Entonces dijimos como que era difícil proyectar un tema más grande si no partíamos de tratar de la película, de proyectar algo que parece tan básico, que no es para nada básico, no es como tratar de sugerir un poco la importancia de la tierra, y en un sentido muy grande, no la tierra solamente para comer o vivir, sino que de su relación desde espiritual, su relación cotidiana, su relación sensorial, ¿no? Es parte de los ciclos, ¿no? Y en ese sentido esa Pachamama para nosotros un poco, haciendo alusión un poco a lo que tú dijiste de las tomas, siempre fue importante. No sabíamos todavía cómo eso iba a trabajar en la película, ¿no? Pero cada vez que íbamos a grabar, siempre nos deteníamos como a grabar la tierra, o a grabar la vaca, o a grabar el gato, o el pato, y de alguna manera en el montaje de la película, obviamente que es más de montaje, asociamos un poco las sensaciones de, entre comillas, la tierra y los animales a los estados emocionales de los personajes, ¿no? Cuando viene como el peligro, la calma, etcétera, porque también es la forma un poco de proyectar que su relación con la tierra no es una relación funcional, no es una relación solo económica, o la cuido solo para alimentarme, es mucho más compleja, ¿no? Mucho más profunda, más rica. Y eso lo lleva un poco a tu pregunta, ¿no?
obviamente que nosotros nos focalizamos más en conocer al lonco, no somos especialistas del mundo y hablamos desde nuestra experiencia, y claro, lo que nosotros percibimos que independiente de que hay gente que hoy día trabaja en otras cosas, porque por ejemplo en esa familia, las hijas por ejemplo en lonco trabajan en parvularios con niños menores, digamos, no trabajan la tierra, mucha gente trabaja en otros oficios también, pero de alguna manera la tierra, más allá de que si tú no lo trabajas como agricultura en términos de ahí viene tu día a día, como negocio, digamos, es fundamental, es parte de tu rutina, de ahí sacan los alimentos cotidianos para la casa, de ahí también salen cosas, por ejemplo, que se insinúa, no se ve tanto en la película, pero Patty, la mujer del lonco, vende flores, por ejemplo, ¿no? Entonces se va articulando una relación entre algo que puede ser para la economía familiar, no necesariamente que dependa esa economía familiar, pero sí, sí es parte de todo, de lo que te alimentas, de lo que comes, digamos, ¿no? De formas de trabajar, de entender la tierra, y es como, por ejemplo, estas chicas que yo te decía que ya no trabajan como agricultoras, ellas trabajan de parvularia, ellas igual, cada vez que llegan a la casa los fines de semana, están sembrando, están cosechando, ¿no? Es como parte de su relación con el entorno, de cuidar también su entorno, ¿no? De alimentar su entorno. Entonces hay una relación muy fuerte con la agricultura, yo no soy técnica en ese plano, con la microescala también, por así decirlo, ¿no? Es parte de el hacer, es parte de su vivir, es parte de su idiosincrasia, ¿no? Y eso es muy fuerte, y por eso también cuando uno habla de, claro, a veces desde nuestra cultura, bueno, nosotros los chilenos, si ella esa frase un poco despectiva, ¿no? Nosotros somos los wincas, ¿no? Los blancos, por así decirlo, ¿no? A ti, a un winca le dice, te voy a dar 1 hectárea de tierra, y es como, ay, pero 1 hectárea es mucho, ¿no? Es como casi que te puedes hacer así 3 casas en 1 hectárea, y para una comunidad mapuche 1 hectárea no es nada, porque va más allá de decir, si con 1 hectárea, bueno, de parte 1 hectárea para cultivar no es nada, digamos, si quieres cultivar, no es nada, pero tiene que ver con un montón de otras cosas, el espacio, ¿cachai? ¿No? El cultivo comunitario, el cultivo personal, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros percibimos ahí en esa relación. No sé si tú quieres complementar algo. No, solo complementar que en general esa comunidad y ese sector tienen un modo de vida muy similar en términos de relación con la tierra que la familia del lonco, la familia que tú ves en el documental. Y que es cierto lo que dice la Pau, en el sentido que hay ya las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera, ya están como dedicándose a otra cosa, pero igual hay una ligación con la tierra de alguna manera. Me acuerdo de la Mili en esta escena que es la hija menor, que ahora tiene como 19 años, a todo esto está estudiando, se fue de la casa, bueno, pero por ejemplo está cultivando frutilla, todos de alguna u otra forma se traspasan, digamos, este saber, ¿no? Este saber, este conocer a la tierra, este respeto por la tierra. Y lo otro que te diría es que, claro, son tierras eminentemente de agricultura, y ellos también trabajan un poco con cierto ganado. De hecho, me acuerdo que cuando nosotros los conocimos, por ejemplo, ellos ordeñaban las vacas. Hoy en día ya no lo hacen, no tienen tantas, pero tenían algunas cabezas de animales que el loco se levantaba muy temprano en la mañana y las tenía que llevar también. Entonces está por un lado como el trabajo más de la tierra, y este trabajo un poco como de pastoreo de los animales, que básicamente son vacas y un par de vacunos. Eso te podría decir. Y no tanto, por ejemplo, relación con el tema del bosque, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo. Este es un sector en donde no existe como bosque nativo, tú no te encuentras como con ese tipo de paisaje, sino que te encuentras más como con esta agricultura como más winca, no sé, formal, pero a la vez igual hay una raigambre grande y bien profunda con la tierra. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Otra pregunta que quisieran realizar de acá del público? Ahí puse el micrófono. Perdón. Sí. Hermosa charla, dice Ana Inés Bautista, y brillante el documental. Mi pregunta es, ¿qué lecturas nos podrían recomendar para introducirnos un poco más en esas problemáticas y en esas voces íntimas? A ver, yo pienso que como que
Para mí una de las principales voces, pero primero como para meterse un poco en el mundo histórico, es José Bengoa, que escribió una historia del pueblo mapuche, muy desde el pueblo mapuche, por lo tanto es muy interesante. Ese libro yo no recuerdo bien en qué época salió, pero debe tener por lo menos un par de décadas, si no me equivoco. Y ahora más últimamente también hay un periodista y escritor que se llama Pedro Cayuqueo, que también escribió una historia del pueblo mapuche y que también aborda estas temáticas de una manera como muy, muy completa, muy bien investigada. Hay otro investigador también que se llama Martín Correa, que es historiador, que también, bueno, Pedro Cayuqueo obviamente proviene mucho más desde el mundo mapuche, desde el mundo académico mapuche también, y Martín Correa es historiador, es chileno, pero conoce muy profundamente también los temas. Esos tres autores para mí son como bien puntales, digamos, como para empezar a conocer esta historia. Claro, y quizás también otra forma de acercarse, pero de otra manera también, es la poesía mapuche, de alguna manera, ¿no? Yo creo que la poesía mapuche, de alguna manera, de otra forma, proyecta quizás más lo íntimo y la cosa más sensorial con la tierra y con tu propia intimidad, ¿no? Hay un poeta, bueno, muy famoso acá, que es Leolel Lienlaf, por ejemplo, ¿no? Que también ahí podrían ser. Creo que también la poesía es una manera también, no solo como la historia, de ir conociendo estos relatos y estas historias. Perdón, y nuestro Licura Chihuahua también. Sí. Sí. No, y también hay, aunque son más bien ensayísticos también, de otra naturaleza, pero creo que también, no sé, hay bueno, hoy día quien es nuestra presidenta de la Convención Constituyente, esta convención que de alguna manera lleva un tiempo trabajando para generar el nuevo cuerpo que ojalá a futuro guíe la posibilidad de una sociedad más diversa y plurinacional, Elisa Loncón, de alguna manera, aunque ella tiene más bien ensayos, por así decirlo, ¿no? Y ella ha hecho un trabajo que creo que es interesante porque lo hace desde mucha de su, no solamente lo único, pero lo hace desde la lengua, ¿no? Ella es conocida por haber sido hasta el día de hoy, una impulsora de la lengua mapuche, que lamentablemente todavía es una lengua muy viva, pero a la vez una lengua que cada vez se está perdiendo más, ¿no? Las generaciones jóvenes en general, por ejemplo, de hecho, las hijas del Lonco no hablan mapuzungún, digamos, ¿no? Y ella ha hecho un estudio importante de defensa de eso, de ensayo, y creo que también por ahí pueden ser otras maneras también de escuchar estas problemáticas y entrar en una intimidad de otra forma, ¿no? También. Muchas gracias. Me parece muy interesante esta cuestión que plantean ustedes desde Chile, la relación que hay fuerte con la tierra, más allá de estas migraciones temporales que realizan los jóvenes a las ciudades y después retornan. Delfín, ¿qué nos puedes decir sobre estas migraciones? Porque también el pueblo de Quilmes, las comunidades de Amaicha, las del Valle, han tenido esta profunda historia de migraciones hacia las ciudades, los regresos nuevamente hacia las comunidades. ¿Cómo esto se ha ido desarrollando? ¿Qué impactos ha tenido en las comunidades? ¿Qué nos podés contar? Bueno, Quilmes tiene una historia larga de migraciones forzadas primero en el proceso de la invasión, pero después siempre la gente ha migrado, sea por busca de trabajo, en la época del apogeo del azúcar, migró mucha gente. A Tucumán, a Salta, a Jujuy, a los ingenios. Muchos de ellos se van quedando. Después, cuando se cierran los ingenios en la década del 60, empiezan las migraciones a Buenos Aires. En Buenos Aires hay muchísima gente de la comunidad del Valle, en realidad, de estas comunidades de la provincia, hay muchos allá. Algunos pierden su interés o su relación con la comunidad, pero muchos de ellos vuelven anualmente, hacen todo el esfuerzo de guardar su platita, de juntar su dinero durante el año y poder volver porque tienen familia o por el hecho de venir a vivenciar lo suyo,
vuelven para los carnavales, sobre todo en el verano, a la comunidad. Yo he tenido esa experiencia de tener que irme a Buenos Aires muy joven, a los 18 años, y no sé si a todos les pasa, pero es una sensación como de orfandad cuando uno está lejos, ¿no? Cosas muy simples, hasta mirar el horizonte y no ver un cerro, es algo que a alguien le puede parecer tonto, pero para uno es eso, porque fue esa su vida, su ámbito, los cerros, los cielos de aquí, ¿no? Y uno extraña mucho las comidas, la vida, digamos, el habla y el trato de la gente también, ¿no? Muchas veces cuando uno va de las comunidades o del campo en general, la ciudad es una vida muy diferente con otros códigos, con otras cosas, con otros ritmos, otras herramientas, un montón de cosas que son diferentes y sufre mucho ese choque la gente que se tiene que ir. Y muchas veces eso sucede por la falta de oportunidades en la propia tierra, digamos. No hay desde el Estado planes que afiancen a la gente en la tierra. Y no estoy hablando solamente de los pueblos originarios, estoy hablando de la gente de las zonas rurales que emigran tanto como nosotros porque va perdiendo esas posibilidades a través del trabajo en la tierra. No le resulta económicamente porque tiene otras cosas, tiene que hacer estudiar a sus hijos no tienen posibilidad de estudiar localmente, tienen que emigrar también a las ciudades para poder acceder a títulos secundarios o terciarios, universitarios, en el mejor de los casos, y se produce continuamente esa sangría que para a muchos es complicada, para otros no tanto, porque rápido se adaptan a las ciudades, pero siempre está esa cuestión de ida y vuelta desde hace mucho tiempo, muchos siglos. El apego a la tierra, el apego a los cerros, al valle, a la tierra donde uno ha nacido, ¿no? Es eso. Muchas gracias, Delfín. Bueno, acá hay también una pregunta, quizás para las colegas chilenas. ¿Por qué un lonco y no una machi? Buena pregunta. No, la verdad que en esta película fue como que la película llegó un poco a nosotros, ¿no? Nosotros, como comentamos al principio, a Juan Carlos lo conocimos buscando otra cosa, ¿no? La película anterior, y cuando lo conocimos, nada, algo nos pasó, ¿no? Algo vimos en su familia, en él, que nos daba, no sé exactamente la palabra es curiosidad, pero algo que no estaba como encajado por nuestros propios prejuicios, ¿no? Me refiero a prejuicios como, hay que recordar en este caso que Juan Carlos es una persona que es radical, ha luchado por la autonomía del pueblo mapuche, entonces en ese prejuicio de que hablamos antes, de que uno cuando alguien te dice que es un dirigente, ha luchado por la autonomía, como que el hecho de que estuviera dialogando, que estuviera abierto a trabajar dentro del gobierno, como que nos sacó del paradigma, ¿no? Nos sacó un poco del piso y justamente ahí empezamos un proceso como de investigación sin saber sinceramente que íbamos a terminar haciendo una película, por eso digo que no fue tan como buscando a alguien, sino como que llegó, ¿no? Y bueno, y justo cuando estábamos en el proceso de investigación, realmente cuando uno hace una película documental uno lleva mucho tiempo, muchos años investigando, ¿no? Como conociendo, acercándose y ver también cómo contar esa realidad. Y bueno, los que vieron la película, un poco de spoiler, al que no la ha visto, pero no tanto, se le quema la casa, ¿no? Y de alguna manera en ese acto lamentable también había una metáfora muy potente para hablar de un montón de cosas que nos parecía importante hablar. Entonces en ese sentido es cuando uno dice como que, no sé, esas coincidencias, ¿no? Uno llegó el momento, la película llegó hacia nosotros, pero no es que estuviéramos de antemano buscando un lonco o una machi, ¿se entiende? Sino que fue una curiosidad en ese momento de haber conocido un mundo y de haber visto una realidad que nos produjo una inquietud, ganas de conocer, de desprejuiciarnos también nosotros, de entender más, y él nos dio esa oportunidad y por eso fue él de alguna manera, ¿no? Por ahí viene un poco.
No, agregar que son distintas formas, digamos, en términos como metodológicos o de investigación documental. Tú te puedes aproximar a tus personajes de distintas formas y en este caso, esta vez, fue así, o sea, fue como súper intuitivo, no lo pedimos, como que nos encontramos con él, como dice Pau, y algo vimos que, wow, ok, sigamos por este camino. Entonces, no era una búsqueda formal, digamos, no sé, a mí me tocó, por ejemplo, investigar la historia del agente Topo, por ejemplo, que es un señor viejito de 80 años que lo meten a un hogar de ancianos y se pone a investigar. Entonces, eso era una orden como mucho más específica, en el sentido que la directora estaba buscando a una persona así. Y esa es la otra forma que tú tienes como de poder investigar y buscar a estos personajes. Y en este caso fue como, y también es súper lindo, porque en el fondo era como lo que nos iba proveyendo, digamos, este acercamiento con él, lo íbamos conociendo cada vez más, cada vez nos fue gustando más, hasta que dijimos, bueno, aquí está, tenemos una historia, contémosla. Entonces, no fue precisamente como un proceso metodológico de elección y de buscar a alguien en específico. Eso. Muchas gracias. Bueno, como para poder cerrar, no sé si quedan algunas preguntas, algunas inquietudes por parte del público. Si no, quedan preguntas o inquietudes de parte del público. Y a mí... Acá hay una pregunta. Vamos a dar. Es de Andrea. Les pregunta, ¿de dónde estiman que proviene la idealización de las comunidades originarias? Y pone entre paréntesis, pienso, ¿se idealiza un pueblo que a su vez se olvida o se busca negar? La idealización de las comunidades. Si quiere contestar, no sé, Delfino o Paola y Lorena. Escuchemos tal vez primero a Delfín y ahí después nosotros nos sumamos. Tal vez tenga que ver con lo que yo planteaba. Yo escucho mucha gente venirse a Macha, es como un paraíso, digamos. Cosas como esa. También creo que tiene que ver con una búsqueda de la sociedad en general que no encuentra respuesta en un sistema que también la margina, que también prohíbe cosas, que también, digamos, no encuentra su lugar ahí. Muchas veces también el hecho de pensar que, bueno, voy a encontrar algo nuevo, algo que me dé respuesta, tal vez esa sea lo que impulsa a pensar que las comunidades son una alternativa. De hecho, hay mucha gente que coincide con nosotros en esta cuestión de la concientización sobre la importancia de nuestra madre tierra, de los bienes naturales. Yo creo que también tiene que ver con eso, con ir dándose cuenta de que como vamos a un suicidio colectivo, digamos, finalmente porque los bienes naturales alguna vez se van a agotar. ¿Y qué vamos a hacer como especie? Vamos a morir. Ahora, ¿dónde está la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? No en los sistemas capitalistas o de otras sociedades o de la sociedad dominante, no plantea otras alternativas. Sí la plantean nuestros pueblos, los pueblos originarios, plantean una mirada de respeto hacia la madre tierra, de cuidado, de preservación. Tal vez eso sea la inquietud que se plantea a aquellos que no encuentran respuestas en otros lados. No sé si contestada la pregunta. Sí, yo, bueno, Sí, muy bien respondía. Yo también concuerdo bastante con él. Creo que hay algo también de como de contracultura, de resistencia, ¿no? De un sistema y un modelo que no funciona, que está en crisis y uno ve una posibilidad, ¿no? Y tiende a idealizar. Pero también creo, no lo sé, en realidad estoy especulando que tal vez también hay algo como de pagar las culpas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como que yo creo que finalmente
nosotros cargamos con nuestras propias culpas como individuos, pero de alguna manera inconscientemente también quizás vamos recogiendo las culpas heredadas, ¿no? De nuestra historia, de nuestra sociedad, y de alguna manera hay una, tal vez inconsciente, una forma de sobrevalorar o sobreidealizar, justamente como dice Andrea, por todo lo negado, por todo lo olvidado también, ¿no? Como una forma de compensar inconscientemente, más allá si es la mejor manera, es errada o no. Pero yo creo que me quedo finalmente con lo que plantea un poco Delfín, ¿no? Que tiene que ver también como una resistencia, una manera de ver algo, porque el modelo que tenemos actual no funciona, ¿no? Y uno encuentra una posibilidad también ahí, ¿no? Y tiende como a sobreidealizar. A mí me parece interesante como la reflexión que pone Andrés entre el paréntesis, digamos, como se idealiza un pueblo que a su vez se olvida o se busca negar. Eso es quizás lo que no tiene que pasar en el fondo, pero bueno, ocurre mucho. Eso. Sí, muchísimas gracias. Bueno, y acá también una consulta de Ernestina para nuestras colegas chilenas, donde sobre las películas que se mencionó y que son de su autoría, les gustaría ver y cómo podría hacer para acceder a estas películas. Quizás ustedes nos puedan guiar o decirles acá a Ernestina y al público cómo podemos hacer para tener acceso a las producciones que ustedes han realizado. Bueno, paso el dato igual por si acaso. Si alguna vez en el futuro andan por Chile, hay una plataforma que se llama ondamedia.cl. Quizás y esa es una plataforma que no solo tiene nuestras obras, sino que también mucha obra cinematográfica chilena, pero lamentablemente es gratuito, de acceso gratuito, pero lamentablemente es dentro del territorio chileno. Y ya fuera en Argentina hay dos formas tal vez, nuestras películas están en Vimeo, voy a poner ahí el nombre de algunas, si tú ahí puedes ir colocando. Por ejemplo, Genoveva, vamos a poner La Última Huella, están en Vimeo, y también algunas como Genoveva o 74 metros cuadrados, otras que hemos trabajado como El Gran Circo Pobre de Timoteo, se encuentran en plataformas como iTunes y Google Play, que claro, lamentablemente son de pago, pero por suerte son bastante como accesibles, ¿no? Son las formas. Y lo otro, bueno, que también tenemos en nuestra página web también se pueden encontrar algunas, que es errante.cl. Y si no encuentran nada ahí, Ernestina, bueno, Olga tiene nuestros contactos y nos avisa y de alguna manera tenemos llegar las películas para compartirlas. Bien, sí, porque piden clave, una clave en Vimeo. A mí me gusta muchísimo el cine, me fascina, así que bueno, me encanta. Bueno, la felicito. Gracias. Olga, y ahí estamos en contacto por interno. Bueno, solamente me resta agradecerles a los presentes, a nuestras colegas chilenas que nos dan la posibilidad de poder conversar y tenerlas de cerca, de la experiencia de hacer un documental y de lo que está detrás de ese documental. La voz de Delfín, que para nosotros siempre es valiosa. Cada vez que contamos, cuando hacemos un evento que involucra a las comunidades indígenas, Delfín es la voz autorizada que siempre nos aporta, nos ayuda a situarnos sobre las distintas problemáticas que tienen nuestras comunidades. Mi agradecimiento, y les doy la palabra si quieren ustedes despedirse y si quieren hacer una reflexión, les dejo la palabra. De mi parte y del equipo que me ha acompañado, les damos realmente nuestro agradecimiento por esta tarde, de haber compartido experiencias y muchos aprendizajes. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a todas y todos, de verdad, profundamente agradecidas por este espacio, a Olga, al equipo, también muy agradecida con Delfín de haberlo conocido y compartido su experiencia. De verdad estamos muy honradas de poder compartir este espacio contigo, y también darse cuenta de alguna manera que pese a tan cerca que estamos, ¿no? Más allá que tengamos cada uno nuestras particularidades y nuestros propios desafíos, finalmente nos une cosas comunes, y nada, que ojalá también este diálogo sirva para
seguir en red, para seguir en comunidad y seguir apoyándonos de alguna otra manera en estos temas que consideramos importantes compartir. Así que de verdad muy agradecida de corazón, y también a nuestras compañeras ahí que nos apoyaron ahí con lengua de señas, que vamos aquí a compartir la grabación para que también ayude a que otras personas también compartan estas reflexiones, ¿no? Así que muchas gracias de corazón. Muchas gracias también, me sumo a los agradecimientos de Paola. También fue un gusto y de verdad como es bonito sentirse cerca, digamos, que tenemos temas en común. Y eso yo lo rescato mucho. Así que ojalá que podamos seguir participando en instancias como esta, ojalá nos volvamos a ver pronto. Vean películas, vean cine, vean documentales. Y muchas gracias en realidad por todo. Nos vemos muy pronto. Bueno, de mi parte, muchas gracias por compartir este espacio. A las compañeras de Chile, sabemos que es una situación bastante complicada ya, pero bueno, me alegra que exista gente también que se compromete, que tiene conciencia y que apuesta a que algún día podamos relacionarnos como seres comprensivos, y dejando un poco de lado los intereses económicos sobre todo, y ojalá tengamos nuevos espacios para compartir. Y si andan por Tucumán y quieren llegarse a nuestra comunidad, serán bienvenidas. Hasta luego y gracias, Olguita, por la convocatoria. Que anden muy bien. Gracias a ustedes. Gracias al público por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Buen fin de Adiós. Gracias, Adiós, muchas gracias. gracias, adiós. Muchas gracias.